Dios les bendiga a todos. Les saluda a Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo. En estos momentos vamos a continuar con la serie de lecciones con base a este tema, cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. En estos momentos vamos a estar en lo que es la lección número 10 y en esta lección vamos a estar hablando de dos puntos principales. Y uno tiene que ver con que un buen intérprete debe considerar la literatura sapiencial y también un buen intérprete debe considerar la literatura profética. Son dos temas importantes porque uno tiene que ver más que todo con lo que es actuar y andar con sabiduría, y el otro tiene que ver con aquellos cumplimientos, con profecías que ya se han dado, y eso nos ayuda a nosotros a tener una fe aún más firme, sabiendo que la información que tenemos en la palabra de Dios es veraz. Vamos a estar en estos momentos en lo que es un buen intérprete debe considerar la literatura sapiencial. Cuando hablamos de este tema, nos preguntamos qué tiene que ver con literatura sapiencial. Esto tiene que ver con literatura de sabiduría. Si bien es cierto, en toda la palabra de Dios encontramos esto, pero hay libros en específico que nos van a hablar de sabiduría. Cuando nosotros hablamos de lo que es la sabiduría, sabemos que es la manera de cómo actuamos con base a la información que tenemos de forma inteligente. La sabiduría es muy importante y nos lleva a eso. Muchas veces cuando hablamos de sabiduría, pues lo que llega a nuestra mente es personas mayores. Cuando pensamos en querer un consejo sabio, buscamos a una persona adulta porque quizás ha tenido bastante conocimiento, ha experimentado muchas cosas en esta vida y lo más probable es que el consejo que nos dé sea el más apropiado. Y esto es muy cierto. Las personas que han vivido mucho pues nos van a dar muchos consejos y en estas lecciones no va a ser la excepción. Vamos a ver que las personas que vamos a estar mencionando, pues son personas que realmente tienen el conocimiento, tienen sabiduría, han vivido y pues nos van a hablar con propiedad. Así que esto es muy interesante que lo tomemos en cuenta. Muy bien, cuando nosotros hablamos también de lo que es la sabiduría, también debemos tomar en cuenta otros aspectos que son muy importantes. Muchas personas cuando hablan acerca de la sabiduría, pues deben entender que cuando mencionamos esta palabra, no solamente se emplea para un buen juicio. Ser sabio es algo un poco más amplio. Muchas veces tiene que ver con un estado mental y cómo es aplicado en la vida cuando tiene uno diferentes áreas como en aspectos económicos, en aspectos religiosos, aspectos morales y demás. Es importante esto y que todas las personas lo sepan y todos nosotros debemos buscar optar por ser sabios. Cuando hablamos de la sabiduría, también debemos saber una gran diferencia en lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Muchos hombres se creen sabios, pero son sabios en su propia opinión, en su propio entendimiento, en lo que ellos creen. Pero cuando hablamos ser sabio con base a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, la sabiduría empieza y termina con la reverencia a Dios, con la admiración hacia Él y andar conforme a su voluntad. Dios quiere que seamos sabios y en su palabra nos comparte la información por esta misma razón.
porque Él quiere que nosotros seamos sabios y actuemos con base a su voluntad. Vamos a ver que esto es así. Cuando hablamos de la Biblia y vamos a estar mencionando de libros que nos dan esta información, nos vamos a enfocar en lo que es estos tres libros: Proverbios, Eclesiastés y Job. Al final de dar una breve explicación de cada uno, vamos a compartir una información con base a las diferencias de la sabiduría en que los tres nos comparten. Pero cuando hablamos de los proverbios, debemos saber quién escribe y qué estilo literario tiene, o qué manera es que está escrito. Cuando hablamos del escritor, nos llega a la mente Salomón, porque es lo que vemos en el primer verso del primer proverbio. Si bien es cierto, Salomón fue un hombre muy sabio, se le dio inteligencia y sabiduría, y realmente él escribió bastantes proverbios, aproximadamente 3000 proverbios, y así lo relata la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 32, de los cuales más de 500 son preservados en este libro de proverbios. Pero realmente él no es el único que escribe, porque en el contenido, mientras que pasamos las páginas, vamos a ver que también escribe Agur y Lemuel, así que no es el único. Pero realmente estas personas nos comparten información y que el Espíritu Santo ha permitido que estén aquí en las páginas de la Biblia para nosotros. Así que esto es importante. Aparte de esto, los proverbios nos comparten 376 refranes, una gran colección de refranes, pero que nos comparten bastante sabiduría para nosotros. Y esta palabra va a ser muy repetitiva en la explicación que estemos dando, porque es lo que nos va a hablar realmente. El estilo que se utiliza en los proverbios es en verso. Cuando nosotros vamos a una epístola como la de Pablo o Pedro o Juan, el tipo de estilo es diferente, es en prosa, es una carta, es una epístola, pero cuando hablamos de lo que es proverbios, entran dentro de la categoría de libros poéticos, como lo son salmos, proverbios, cantares, por ejemplo, y una de las características es que es verso. Así que es importante esto. Ahora, cuando hablamos del tema, lo que está hablando, el propósito, es muy importante. El mismo libro nos lo da a nosotros en su introducción. Si nosotros leemos en el libro de los Proverbios, el proverbio número 1, versículos del 1 al 4, vamos a encontrar que nos dice lo siguiente: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Vemos qué importante es el propósito de lo que quiere dar este libro. Es necesario. Cuando nosotros queremos entender lo que es sabiduría, podemos entrar a este libro. Vamos a encontrar bastante información de ello. Es necesario entender la información de aquí, vivir, practicarlo. Entonces vamos a poder tener el discernimiento y juicio y vamos a poder comprender cómo es tener una vida sabia. Dios desea que nosotros lo tengamos, pero hay principios. Hay un inicio de esto. Como bien lo mencionamos ahorita, para tener sabiduría hay un inicio y termina en una manera, y todo ese inicio y fin de la sabiduría que nosotros vamos a tener, pues tiene que ver con la relación con Dios. Si bien es cierto el inicio, el principio de la sabiduría, de acuerdo aquí a este libro en el verso 7, Proverbio 1, verso 7, nos dice a nosotros que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
La palabra temor es muy importante porque esto tiene que ver en el sentido de reverencia a Dios y admiración a Él. Así que quien respete a Él y sienta admiración por Él va a andar conforme a sus sabios consejos y va a hacer su voluntad. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que esta información es muy importante. Aparte de esto, algo que encontramos en este libro de los Proverbios son principios generales de muchos aspectos de la vida, de cómo debemos actuar correctamente, cómo debemos salir en medio de circunstancias adversas. Así que es importante esto. El libro de los Proverbios presenta puntos clave en diferentes contextos para ser sensatos, sabios y justos, ser correctos, no necios e insensatos. Aunque vemos que también hace un contraste, pero es para enfatizar cómo alguien debe ser sabio. Pero es importante que sepamos eso. El libro de los Proverbios nos presenta principios generales. Para ello, también debemos conocer que los proverbios tienen varias categorías. Podemos hablar una de ellas que tiene que ver con un acontecimiento histórico del pasado, que llegó a ser un dicho popular. Esto, este tipo o esta categoría no la encontramos realmente en el libro de los proverbios, pero en otros libros sí, como en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 12, donde dice, Saúl también entre los profetas. Así que se tomó así. Otro tipo o categoría que encontramos y en gran manera es los proverbios que se utilizan como metáforas, se utilizan como una comparación directa. Si bien es cierto, es algo muy común aquí y es una manera de enseñar usando una comparación, a menudo se conoce como este contraste y recordamos un paralelismo contrastado que es antitético. Aquí se usa bastante. Si nosotros, por ejemplo, vamos al capítulo 10 y leemos, vamos a ver que se hace un contraste aquí bastante amplio, donde dice el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio entristece o es tristeza de su madre. Los tesoros de la maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y así está ese contraste, pero nos da a entender una manera en cómo en varias áreas aquí se presenta alguien que es sabio, alguien que es justo, alguien que es recto, en contraste con alguien que no lo es y cómo recibe algo totalmente diferente. Así que esto es muy importante, perdón. Así que encontramos este punto. Podemos ver otros puntos que son muy importantes y que se mencionan acá, como lo que es un enigma. Sabemos ya que es un enigma porque lo vimos en las figuras literarias. Aquí se presenta uno en Proverbios 30, del 15 al 33 también, y es para dar una enseñanza. Así que es importante cuando encontramos estos datos que nos muestran cómo se habla aquí. Otra manera que encontramos aquí es en parábola. Sabemos que una parábola es una figura literaria de comparación pero ampliada y se utiliza para presentar una verdad. Muchas veces también se presenta algo o un tipo de comparación o se usa en forma de alegoría o se personifica la sabiduría para dar a entender un mensaje, para dar a entender realmente cómo ser sabios. Así que esto lo vamos a encontrar bastante aquí. Podemos ver el capítulo 1 del verso 20 o Proverbios 1, del verso 20 al Proverbios 2, verso 22. Así que esto es parte también. Otro dato que encontramos y sin duda alguna es demasiado valioso
es que los proverbios, también hay tipos de proverbios didácticos, tienen que ver con información e instrucción explícita acerca de cómo actuar en ciertas situaciones. Y eso es lo que más vamos a encontrar en este libro. Se encuentran muchos proverbios así y es necesario que nosotros lo notemos. Dicho sea de paso, esta información podemos encontrarla en la nota de introducción en la Biblia de las Américas. Así que esto sucede. Otra información que podemos saber acá para entender los proverbios son nueve cosas que debemos saber acerca de este libro. Ya hemos hablado una. Una de ellas es que se utilizan escritos o la manera de escribir en parábolas, en metáforas, se usan muchos contrastes. Esto es parte. Pero otro dato importante es que son extremadamente prácticos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dan principios generales para una vida práctica. No está enfatizando puntos doctrinales como lo vemos en otras cartas o en otros libros o en cartas que nos hablan de la justificación, que nos hablan de la redención, de la santificación y otros temas. Este libro, aunque es instrucciones, claro está, pero se enfoca en dar principios generales para actuar de manera inteligente, de forma correcta. Así que esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, otra información es que muchos de estos textos que encontramos en los proverbios no son para apoyar el egoísmo o para querer hablar que debemos pretender la riqueza. Muchas veces se hablan de ganancias y de riquezas aquí, pero se da a entender o se utilizan para la realidad de trabajar duro por lo que uno quiere. Pero aunque se habla de esto y es bueno, hay que trabajar duro, no está garantizando que esto va a suceder así. Así que son principios generales. Hay que trabajar duro para poder obtener lo que uno quiere. Así que es necesario entender esto. Uno, si practica lo correcto, va a irle bien realmente. Y estando con Dios es así. Así que es bueno que lo tomemos en cuenta. Ahora, otro dato que es importante a la hora de estudiar lo que es este libro, entendiendo que nos va a dar mucha información para nuestro conocimiento y nuestra vida práctica, es que debemos tener cuidado cuando lo leemos, puesto que la cultura, la historia en que esto se escribió es muy diferente a la de hoy. Así que no podemos utilizar la misma cultura de hoy y querer acoplarla a los textos. Hay que entender la cultura y la historia de ese momento para poder sacar la información adecuada. Necesitamos recordar, necesitamos averiguar cómo esto fue escrito y qué era lo que acontecía alrededor, porque se utilizan muchos ejemplos de la vida cotidiana, pero de aquel tiempo. Así que esto es muy importante. Otro dato que quiero mencionar, y tal vez ya lo hablé un poco, tiene que ver con que cuando hablamos de estos proverbios, son principios generales de cómo uno debe actuar, pero el resultado no es una garantía que muchas veces suceda así, porque realmente hay contextos diferentes en que se emplee y muchas veces la respuesta no vaya a ser la misma, pero realmente esto sí nos enseña de una manera adecuada cómo debemos actuar. De que se reciba lo mismo en muchas ocasiones, puede que no suceda así, pero realmente esto nos enseña a ser sabios a la hora de actuar en todas las circunstancias. Ahora, es importante también que tomemos otra característica. Al ser un libro que utiliza poesía, va a utilizar muchas figuras literarias y hemos hablado de eso. Y aquí utiliza muchas hipérboles. Como por ejemplo, si nosotros vamos a este libro y entramos a lo que es el, aquí en este texto, encontramos varios pasajes
vamos a encontrar que hay hipérboles, vamos a encontrar que esto se va a dar bastante, pero hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos esto. ¿Por qué razón? Porque a la hora de que nosotros vamos a este libro, vamos a encontrar acontecimientos que realmente son de mucho cuidado. Ahora, ¿por qué menciono esto? Hay muchas partes de aquí, en estos proverbios, que se utilizan muchas figuras y es de mucho cuidado, es de mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros podemos ir a este libro de los proverbios y vamos a encontrar que cuando hablamos de ellos, hay situaciones en que se presentan algunas características que son un poco, pues, cuestionadas por las personas, pero realmente no debiera ser así. Por ejemplo, si nosotros vamos a Proverbios 23, del 2 al 4, vamos a ver que este texto dice así: y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Si nosotros vemos este texto, si lo utilizamos mal, vamos a sacar de aquí un error muy grande. Aquí el escritor está utilizando este tipo de lenguaje para no, más bien evitar esto, para evitar hacer esto. No utilizar ese texto para decir que hay que cortarse la garganta, porque realmente esto no es lo que quiere decir. Lo que está utilizando es que no se corte la garganta, sino que cuide sus apetitos, cuide lo que va a hacer. Así que esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, otro dato que es necesario que entendamos es que los consejos que encontramos aquí en este libro son para tener una vida sabia, sí, pero no es exhaustivo. O sea, uno consigue aquí un punto sabio, pero no nos dice todo. O sea, nos da excelente información, pero no es un compendio de toda la manera en cómo uno actúa en un punto de nuestra vida. Nos va a dar datos importantes y es bueno que nosotros los tomemos. Y muchos de esos puntos los podemos emplear en nuestra vida, pero no nos está dando toda la información de cómo actuar en cada área de manera completa. Así que esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Otro dato que nosotros podemos ver acá cuando hablamos es que hay buenas razones para estudiar la sabiduría en los proverbios. ¿Cuál es esta razón? Cuando nosotros preguntamos, ¿por qué yo debo ser sabio? Bueno, Dios es sabio y es para asemejarnos a Él. Cuando vemos los textos, Dios, todo lo que ha escrito aquí, a Él hablado con sabiduría. Así que es para hablar como Él, hablar bien. Y es para vivir en armonía con Él, porque es algo que Dios así lo quiere. Dios quiere que nosotros seamos personas que actuamos bien en nuestro diario vivir. Ahora, si nosotros vemos aquí ya lo que es Proverbios, entendemos que realmente hay información muy importante, pero podemos hablar ahora de la literatura sapiencial en Eclesiastés. Vamos a ver que cuando hablamos de Eclesiastés, se nos dice que quien escribe es Salomón, quien fue el único rey en Jerusalén de los hijos de David. Recordamos que estaban Saúl, David y Salomón en el Reino Unido, 120 años. Y Salomón fue el único hijo de David en ser rey en Jerusalén. Cuando hablamos de Eclesiastés, este libro es muy bonito. Si nosotros leemos cada uno de los detalles que nos comparte, es realmente maravilloso. Y se utilizó en diferentes lugares, como por ejemplo, en aquellos tiempos se usaba cada año que tenían la fiesta de los tabernáculos, a finales de septiembre y en octubre, ellos leían este libro.
Es bastante importante lo que se nos comparte aquí. Vemos un contraste también entre alguien que es sabio y un necio. Aquí este texto nos habla bastante de sabiduría y conocimiento. Si bien es cierto, la palabra sabiduría aparece 50 veces y la palabra conocimiento aparece aproximadamente 30 veces. Es muy importante esto. Si nosotros vemos un poco el detalle que se nos da en los capítulos, en el capítulo 1 y capítulo 2 vemos la utilidad del conocimiento y la sabiduría en los humanos o en la humanidad. En el capítulo 3 y el capítulo 4 nos habla de la vanidad, de la incertidumbre de una vida y más allá de la muerte. Nos habla en el capítulo 4 y 5 de las muchas opresiones que están bajo el sol, o sea, aquí en la tierra. Nos habla en el capítulo 6 hasta el 11 de las vanidades de la vida y termina por una gran conclusión donde aquí nosotros tenemos grande detalle. Cuando nosotros vemos a este dato, aquí el escritor también da ideas generales. Realmente enlista muchas cosas buenas que en esta vida llegan a ser limitadas, porque así lo son, como también menciona muchas cosas que se hacen mal, pero también son limitadas. Pero también nos presenta aquí que muchas cosas llegan a ser buenas, pero llegan a ser vanidad cuando Dios no está ahí. Sin Dios, realmente todo es vanidad. No sirve como debe ser. Y esto es importante. Salomón concluye de una manera maravillosa en este libro. ¿Y cuál es aquella conclusión? Aquí en esta conclusión nos muestra el sentido y el propósito del hombre en la tierra. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vemos estas palabras en Eclesiastés 12:13. Realmente son importantes. Así que este propósito que se nos comparte aquí es muy valioso en cuanto a vivir sabiamente. ¿Cuál es el propósito de andar sabiamente aquí? Reverenciar a Dios con admiración y respeto, haciendo su voluntad, porque eso es lo que Él desea de nosotros aquí. El tiempo que nosotros tenemos, que Él nos ha permitido, todo lo que tenemos, que Él ha permitido que tengamos, y todo lo que hagamos, debemos usarlo para glorificar a Dios, porque todo ese tiempo que nosotros tenemos, todo lo que tenemos y hacemos, si no está Dios allí, no tiene sentido. Realmente es algo o un esfuerzo inútil, porque Dios desea que nosotros andemos correctamente delante de Él. Otra información que podemos hablar aquí en cuanto a Eclesiastés es que las cosas buenas es cuando está Dios en la ecuación y que lo hemos mencionado un poco. Si bien es cierto, este libro nos comparte detalles de ellos, gozar del fruto del trabajo, podemos ver el capítulo 2, 24 al 25. También vemos que Dios ha hecho todo maravilloso y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Veas Eclesiastés 3:11. Esto es importante. Disfrutar las bendiciones de Dios, podemos reconocer que son bendiciones de Dios y nos ayuda a apreciar estas cosas. Eclesiastés 3:13. Hay que agradecer a Dios por lo que Él nos da. Dios da para que el hombre tema a Él. Dios da para que nosotros sepamos que todo esto proviene de Él y eso es lo que Él quiere. Véase aquí el capítulo 3, versículo 14. El hombre debe gozarse en las obras que Dios ha hecho, porque nosotros podemos ver que todo eso ha sido hecho por Dios y es necesario que le reconozcamos y vivamos agradando a Él en todo el sentido, siendo fieles, siendo honestos, siendo justos, siendo sabios, buscando siempre todo para Él, para honra y gloria de Él.
Pero aparte de esto se nos presenta otro detalle en la vida y es el sufrimiento. Para esto vamos a hablar la literatura sapiencial en Job. Este libro realmente es muy hermoso y nos presenta una gran enseñanza. Cuando hablamos de Job, aquí se nos comparte bastante información de él, quien se conoce como el perseguido. Es una discusión y todo está o es clasificado aquí como este tipo de literatura sapiencial. Job, quien provenía de Uz, nosotros sabemos que se nos comparte la información que él en todo era justo, él fue completo, fue perfecto, fue maduro, temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, intachable, y en todo esto, referente a lo que le estaba sucediendo, de acuerdo a lo que nos comparte el libro, él no pecó. Nadie podía culpar a Job porque él tenía una vida íntegra. Él era intachable delante de Dios. Ahora, cuando hablamos del tiempo, Job se nos dice que aproximadamente estuvo en un periodo patriarcal. Probablemente sea esta una conclusión muy correcta o atinada por el hecho de los sacrificios que él realizó y que no era en la época mosaica. Así que esto es importante. Job fue un hombre íntegro, pero este hombre, Job, realmente pasó por muchas circunstancias difíciles, tanto así que el diablo quiso poner a prueba la integridad de él, porque él dijo que el hombre solo teme a Dios por lo que obtiene. Dios le dio permiso al diablo a que le causara ciertos males, pero que no tocara su vida. En ese transcurso, Job pierde muchas cosas que realmente a los ojos de los hombres son muy importantes. Job en un día perdió lo material. Él era un hombre muy acomodado, pero perdió todo eso. Perdió a sus hijos, algo preciado, saber de la muerte de sus hijos. Su cuerpo llegó a estar en una situación muy delicada. Llegó a estar completamente en llagas, un dolor bastante fuerte, una comezón terrible, donde él no sabía por qué esto le estaba pasando. Imaginémonos qué situación tan difícil. Tanto así que su esposa pierde la sensatez, donde ella inclusive le dice que maldiga a Dios. Imagínese qué situación más delicada. Él tenía amigos, él era un buen hombre. En esta situación, los amigos que vinieron a él tuvieron y fue algo de gran calamidad, pero realmente su consejo y la manera de actuar después no fue la más adecuada. Elifaz, Bildad y Sofar pensaban que lo que le había sucedido a Job era por haber pecado, siendo esto algo totalmente incorrecto. ¿Qué nos muestra a nosotros aquí Job? Job nos muestra un punto importante ante el sufrimiento en la vida. Job nos demuestra a nosotros, con base a el sufrimiento en la vida, cómo ser sabios. Podemos sufrir, podemos perderlo todo, pero debemos perseverar confiando en Dios, así como lo hizo. Debemos ser sabios, aunque muchos quieran decir lo contrario. Nosotros debemos mantenernos firmes, porque la última palabra la da Dios. Job nos muestra que en la vida podemos sufrir, pero debemos ser pacientes, poniendo siempre nuestra confianza en Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es estos tres libros que acabamos de mencionar, vamos a ver una diferencia en la sabiduría de cada uno. Proverbios nos presenta principios generales para conducirnos sabiamente en diferentes áreas de nuestra vida, mientras que Eclesiastés nos presenta cuál es el sentido y el propósito con el que debemos andar sabiamente en esta vida. Y Job nos presenta cómo debemos ser sabios ante los sufrimientos en esta vida, perseverando, confiando en el Señor. Así que por este lado podemos ver que realmente lo que es
La literatura sapiencial nos da varios aspectos y realmente a todas las personas que tengan tiempo les invito a leer cada uno de estos libros y que los puedan meditar bastante porque la información es de mucho provecho. Aparte de esto, vamos a estar hablando de lo que es un buen intérprete considera la literatura profética. Para este punto, vamos a estar mencionando tres datos muy necesarios, que son los profetas, la profecía y el cumplimiento. Así que aquí vamos a hablar primero de los profetas. Cuando hablamos de los profetas, probablemente nos digamos qué es un profeta. A lo largo de la historia, este término ha sido utilizado inclusive de forma incorrecta, pero vamos a enfocarnos en esta lección un poco en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de un profeta, es una persona que habla en vez de Dios, o que hablaba en vez de Dios, o por Dios como un intermediario. Aparte de esto, también podemos entenderlo de diferente manera. Un profeta lo que hacía era transmitir el mensaje que Dios le había dado para hacerlo con otras personas. Nosotros podemos ver que a lo largo de la historia los tiempos cambiaron. Antes de lo que era la era mosaica, Dios hablaba directamente a los padres, pero en el tiempo de Moisés habló por la ley y también por los profetas que eran inspirados. Después de todo este tiempo podemos ver el acontecimiento en cuanto a Jesús y después el Nuevo Testamento, que hablaremos un poco de esto en otras lecciones. Pero aquí nos enfocaremos en los profetas en cuanto al Antiguo Testamento. Cuando hablamos de esto, nosotros sabemos que los profetas muchas veces hablaban y ellos lo que hacían era hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo. Compartían un mensaje. Muchas veces ese mensaje tenía que ver con algo que iba a suceder pronto, en ese mismo tiempo, en un momento que tiene que ver años después, o inclusive muchas de las profecías tienden a apuntarse a la iglesia o a Cristo. Así que esto es importante. Pero hablemos un poco más de los profetas. Los profetas no solamente tuvieron esta descripción o nombre, muchas veces se les decía videntes, pero esto llegó a ser en un tiempo solamente. En Primera de Samuel 9:9 o en el segundo libro de Reyes 17:3 encontramos que es así. También se les decía atalayas o vigilantes, como en Ezequiel 3:17. También como aquellos que eran portadores del mensaje de Jehová, mensajeros de Jehová, Isaías 42:19. Y también eran descritos como siervos del Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Esto era así. Y encontramos a lo largo de la historia grandes profetas. Porque esto es así. Encontramos una división que se da acerca de estos hombres que tienen que ver con profetas mayores y profetas menores. Esto no tiene que ver porque fuese mejor profeta que otro o mejor contenido que otro, sino esto tiene que ver con mayor contenido. Profetas mayores que tenían que ver con Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Por ejemplo, nosotros encontramos que estos hombres comparten bastante información en lo que escriben. También encontramos a 12 profetas que tenemos en la Biblia y que escriben información poco corta, pero también es importante, es en cuanto al contenido, en cuanto a la cantidad del contenido. Pero como hablamos ahorita, esto tenía un principio de cómo sucedió y podemos leer algunos textos. Podemos leer como por ejemplo Deuteronomio 18, versículo 18 en adelante. Si nosotros leemos este texto, dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú,
Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o quien hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? La palabra que Jehová no ha hablado. 22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Si bien es cierto, este texto nos da a nosotros una información o una profecía futura también en cuanto a Jesús, pero aquí se nos habla, en su contexto podemos ver cómo estas personas, el pueblo de Israel, tenía miedo de cómo pues se presentaba ante el pueblo, y quien iba y hablaba con el Señor era Moisés, y esto era algo difícil. Por esta causa se dieron los profetas en cuanto a lo que se nos da el contexto. Esta información es importante. Ahora, este dato también es necesario entenderlo, pero con base a las profecías. Si hablamos de profetas, ya sabemos que hay bastantes y todos tienen su manera de ser, pero inclusive todos los profetas tienen algo en común. Todos hablaban acerca del arrepentimiento y daban una advertencia. Muchos presentaban a la soberanía de Dios, presentaban algo así, detalles. Isaías. Isaías es conocido como el profeta mesiánico. En los 66 capítulos que tenemos, encontramos vasta información en cuanto a profecías que tienen que ver con Jesús. Así que esto es importante, pero ahorita vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de la profecía. Cuando nosotros hablamos de lo que es la profecía, también nos vamos a preguntar qué es una profecía. Esto tiene que ver con un anunciado y con un cumplimiento que se da a futuro. Ahora, esta profecía es confirmada. Este mensaje se confirma mediante una señal de manera milagrosa. Las profecías muchas veces tenían palabras, como lo mencionamos, de arrepentimiento, pero también de advertencias. Y cuando tenía que ver con algo futuro, pues se estaba dando algo que iba a suceder si ellos no lo hacían. Y si esta palabra era de Jehová, eso se iba a cumplir. O si estas personas no hacían algo que se les está diciendo que no lo hicieran y que iba a suceder otra cosa, si ellos no hacían eso, pues muchas veces se daba esta información y si así acontecía como ellos obedecieron, pues tal cosa sucedía. Realmente la palabra presenta los dos lados, el arrepentimiento y la advertencia. Así que esto es algo que vamos a encontrar bastante. Sin embargo, cada información en cuanto a la profecía solo se puede entender en el contexto apropiado en cuanto a los profetas. Ahora, hay otro dato que hay que entender y es con base a algunos ejemplos. Cuando hablamos de las profecías, no vamos a utilizar muchos ejemplos, pero vamos a ver que esto es algo muy valioso para nosotros por los cumplimientos que se dan. Cuando nosotros vemos una profecía en el Antiguo Testamento y que se dice que se va a cumplir a futuro, vemos que realmente así ha sido, han sido cumplidas. Pero vemos que el contexto en el Nuevo Testamento, en un versículo, vemos que se comparte la información del cumplimiento de esa profecía. Por ejemplo, si leemos Oseas 11:1, nosotros vamos a encontrar ahí una información muy valiosa. En ese texto, en Oseas 11:1, vamos a encontrar que se habla acerca de Jesús cuando él era un niño. Y aquí se nos da un detalle donde dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban, a los ídolos profecías. Nosotros vemos que aquí
hay un tipo de una profecía mesiánica o que se va a hablar de algo futuro, que el cumplimiento lo vemos que se da en Mateo 2:15. Oseas habla aquí del Hijo de Dios y aquí esta era una profecía inmediata, pero también señala la profecía acerca de Jesús cuando iba a salir de Egipto, cuando aquel hombre que estaba en este lugar, pues andaba buscando a ciertas personas, a niños de cierta edad para matarlos. Y pues aquí acontece algo con Jesús y es llevado a Egipto. Podemos leer el texto allá en Mateo 2:15, que dice de la siguiente manera, así lo vamos a entender mejor. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vemos esta palabra, de Egipto llamé a mi hijo, y aquí dice que se cumple. Así que es importante que la Biblia nos va a dar la información de que este dato se cumple. Cuando hablamos de Jesús hay bastantes profecías en diferentes textos. Es muy importante ver cómo inclusive cuando el profeta Isaías en el capítulo 52 y 56, que nos habla del siervo sufriente, está hablando de Jesús, nos habla de todo lo que él padeció y cada uno de esos textos que encontramos allí, cada una de estas palabras son citadas en el Nuevo Testamento, en los relatos acerca de la vida de Jesús, donde cada una de estas palabras son cumplidas y en otros textos que encontramos información que se cumple allí, como cuando hablamos de los primeros versículos del capítulo 53 y vamos a Romanos capítulo 10, encontramos que se presenta esta información, pero realmente se da lo que es el cumplimiento. También encontramos otros textos que se hablan de otros datos. Cuando vemos Génesis 12, es cuando llama a Abraham, cuando Dios llama a Abraham y le dice que le dará una tierra y descendencia y etc. Cuando leemos Gálatas capítulo 3, 16, vemos que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Podemos ver que realmente Dios es veraz en lo que dice y se dan estos cumplimientos. Ahora, podemos hablar de otros libros un poco. Cuando hablamos de Jeremías y Ezequiel, nosotros sabemos que el contexto de estos hombres, inclusive de Daniel, tuvo que ver en el tiempo que el pueblo de Israel, inclusive hablando mayormente Israel del Sur, que aquí tienen que ver con las tribus de Judá y Benjamín, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Sabemos que Ezequiel y Daniel estuvieron allí, Jeremías no fue llevado, pero estuvo en contexto de ese tiempo. El mensaje de muchos profetas, todos en general, tuvo que ver con arrepentimiento, pero realmente ellos no quisieron hacer caso. Ellos estuvieron en un tiempo duro y muchas veces cuando hablamos de las profecías que ellos dieron o la manera en cómo ellos hablaron, ellos daban un mensaje de Dios, pero muchas veces se les está dando algo en ese momento como ejemplo de lo que va a suceder. Ya ellos sabían de diferente manera lo que les iba a pasar y todo y qué debían hacer, que se debían de arrepentir, pero una y otra vez se les presenta información para que hagan caso omiso. Jeremías en el capítulo 13 habla acerca de quitarse la ropa después de 3 meses, pero después de quitársela estaba sucio y así se encontraba Israel. Como esa ropa sucia así estaba allá y que iba a ir a Babilonia, pero también regresaría así como las ropas serían limpias. Se utilizan varias de estas características. Utilizan otros textos también muy apropiados que encontramos cuando Ezequiel habla. A Ezequiel allá en el capítulo 8 nos presenta la abominación que había en el templo y Dios le dice que haga un hueco en el templo y va sacando muchas cosas y se va observando mucho
de lo que había en esa pared, donde habían esculturas, habían cosas abominables que el pueblo estaba haciendo. Vemos cómo aquí este hombre pues se le da información. Así que aquí tenemos dato interesante que fueron dados a profetas y están escritos. Ahora, hay algo que es muy importante que deseo recalcar y es cuanto a las profecías mesiánicas. Acabo de mencionar mucho lo que es que Isaías es uno de los profetas mesiánicos, pero realmente hay muchos textos que nos hablan acerca de Jesús. Pero ahorita quiero hablar un poco lo que nos comenta Josh McDowell en su libro Nueva Evidencia que demanda un veredicto, que de hecho es un libro muy bueno y lo recomiendo leerlo. Pero hablando en lo que estamos discutiendo, en la página 197, él nos menciona que el Antiguo Testamento registra casi 300 referencias acerca de la venida de Jesús. No solo esto, sino que establecen una confirmación muy sólida de los credenciales como el Mesías. Muy sólido. Sabemos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, Jesús es Dios y esto lo encontramos en gran manera. Y también información que debe ser tomada en cuenta es que las profecías se han cumplido al pie de la letra. Dios ha cumplido. Recordamos las palabras en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Claro que sí, Dios cumple. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, allá en Mateo 5:17, él dice que él no vino para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplir. Él cumplió la ley al pie de la letra. Todo esto lo hizo. Él mismo dijo, todo esto debía acontecer, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuántas profecías mesiánicas hay en los salmos? Hay bastantes profecías acerca de Jesús y todas se cumplieron al pie de la letra, sin duda alguna. Y lo más importante de esto es que tenemos realmente esta información en nuestras manos. Así que tenemos total veracidad en cuanto a la inspiración de la palabra y estos acontecimientos. Cuando hablamos aquí del cumplimiento, como lo mencionamos, se da bastante. Eso lo encontramos una y otra vez. Déjenme hablar o dar 3 ejemplos de profecía y cumplimiento. Si nosotros vamos a Joel 2:28 al 32, nosotros podemos ver que ahí se nos habla de cómo la iglesia cuando iba a ser establecida y se iba a dar el derramamiento del Espíritu Santo. Muchos iban a hablar y iban a tener visiones y sueños y etc. Y nosotros podemos ver cómo este texto allá en Hechos capítulo 2, los apóstoles fueron dotados milagrosamente y estas personas hablaban en lenguas, o sea, en otros idiomas, las maravillas de Dios, donde se presentan en los versículos 8 al 10 varios idiomas, donde muchas de estas personas les podían entender y decían, no son estos galileos los cuales hablan en la misma lengua en la que hemos nacido. Otras personas, judíos, estaban diciendo que estaban llenos de mosto. Pedro se pone en pie junto con los 11 y les dice, varones hermanos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea de vuestro entendimiento, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, porque esto es apenas la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y él cita este texto, donde aquí se da parte del cumplimiento. También lo podemos ver en los gentiles en el capítulo 10. Ahora, vemos que el texto es cumplido completamente. Podemos ver otro dato allá en Primera de Reyes capítulo 13, versículo del 1 al 5, donde se nos habla de la destrucción del altar en Betel, donde ahí había un hombre que realmente no era obediente, Jeroboam,
y este varón de Dios empezó a dar una profecía y señaló al altar y altar, altar, y esto era lo que iba a acontecer con este altar y que iba a ser derribado y demás. Podemos leerlo porque realmente es un texto que tiene una información muy importante. Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 al 5. Dice así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, o sea, no son buenos sacerdotes, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquí al mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y aquí que el altar, dice que el altar se quebrará y la ceniza que sobre el altar está se derramará. Aquí nosotros vemos este dato, pero vemos que esta profecía se cumplió muy pronto. Si nosotros vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, en todo su contexto vamos a encontrar esta información, pero específicamente, si nos vamos al versículo 15, dice: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto, destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Aquí podemos ver lo que hizo Josías. Así que este dato es muy importante. Podemos ver cómo se cumplió esto. Si hablamos de otra profecía, hablemos de Jesús. Isaías 7:14, por ejemplo, nos habla de Jesús, nos habla del nacimiento de una virgen concebirá. Aquí se nos habla de esto, podemos leerlo también para ir culminando. Dice así Isaías 7:14. Dice así: dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Si nosotros nos vamos a Mateo 1, 18 al 25, se nos va a describir cómo esta profecía es dada y es cumplida, perdón, es dada en Isaías, pero aquí es cumplida. Nosotros podemos leer este texto donde se nos presenta el nacimiento y también en Lucas 2, 1 al 7, pero aquí dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando esposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Escúchese bien: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Podemos ver cómo se daban las profecías y se daban los cumplimientos, y realmente fue así. Todas las profecías son veraces, así que es muy importante esto, pero hay que reconocer las profecías. También hay que tener cuidado en cuanto hablamos de una profecía y decir que algo lo es cuando la Biblia no lo está hablando. Así que esto es de mucho cuidado. Nosotros podemos aprender bastante de esto en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla bastante información en cuanto a arrepentirse. Es el mensaje de todos los profetas. Y hoy eso no cambia mucho. Jesús habló del arrepentimiento, Pedro lo habló, Pablo lo habló, y hoy nosotros debemos hacerlo también. Es necesario, pero ya
el Antiguo Testamento todas las profecías se cumplieron. Inclusive en el Nuevo Testamento, todas las personas que hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, pues ya esa información ya quedó recopilada. Ya la revelación de la palabra de Dios está completa. Primera de Corintios 13, del 8 al 9, del 8 al 10. Así que ya nosotros tenemos lo necesario y no hay revelaciones modernas. Esto es algo que no vamos a encontrar hoy. La literatura de lo que es la profecía es importante. Todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento ya ha sido cumplido. Hoy, si nosotros hablamos de algo a futuro, sabemos que para eso vamos a hablar de la Apocalipsis y más adelante, pero el libro de Apocalipsis, el 90%, un aproximado de lo que se nos narra ahí, ya se cumplió. Realmente nosotros solamente esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a estar con Él en el cielo por la eternidad y todo lo que tiene que ver relacionado a eso. Pero solamente, y ya hoy no hay profecías modernas, ya lo que Dios ha querido que nosotros sepamos de cómo adorarle, de cómo seguir, de cómo actuar, ya lo tenemos todo en escrito. Muy bien, hermanos, este es el mensaje de esta lección. Ya aquí nosotros tenemos estos dos puntos esperando en Dios que haya servido y se haya podido entender todo y que realmente consideremos esto, lo que es la literatura sapiencial y la literatura profética, y busquemos siempre poner esta información en práctica de forma adecuada. Que Dios les bendiga.